Muy bien. Astrid, Alessandra, muy buenas noches. Ya veo que hay 12 compañeros conectados, 3 mensajes. Elisa ya se unió también. Así que muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Gaby, Víctor, Mario, Dayana, pues qué bueno que ya estén en la clase, que estemos iniciando con tal vez un pequeño retraso de unos 5 minutos, compañeros. De 5 minutos terminé la otra clase ahorita a las 7 en punto, y entonces empiezo con ustedes a las 7:05 para terminar primeramente Dios a las 8 de la noche. En la otra clase empecé un poquito tarde, tenía un problema con el internet, pero afortunadamente ya se resolvió y ya no tuve ningún otro problema, y con ustedes afortunadamente no tengo. Bien, compañeros, breve y rápidamente les quiero comentar antes de empezar el tema que nos va a ocupar el día de hoy, que es el tema de la clasificación de escrituras públicas. Como siempre lo he dicho, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar los días viernes aquí. En el caso de ustedes, su última clase de la semana. Sé que han de tener un día tal vez agotador laboralmente hablando y académicamente hablando, pues vamos a terminar la clase del día de hoy a las 8 de la noche. Solo quería comentarles un tema personal, compañeros, ya lo dije en la otra sección. No sé si la licenciada Hernández pues ya se adelantó también con ustedes, pero quiero comentarles. Ayer pues afortunadamente pude ir con el doctor pues dice que voy bastante bien, veré mucha mejoría, pero le comenté que tenía que subir alrededor de 40-45 grados más o menos, y como hasta esta semana, semana que viene empiezo ya con el bastón, entonces me recomendaba él que por lo menos tenía que ejercitarme unos 15 días en subir y bajar gradas, pues no esas cantidades tan grandes. Y entonces me sugería que tal vez podía yo pues, llegar a mis 3 meses después de operado. Entonces me puse a pensar que si podía cubrir una semana más con clases virtuales, pues prácticamente estaría llegando al 30 de septiembre. Yo me operé, se recuerdan ustedes, el 30 de mayo, y entonces al 30 de septiembre. Dicho esto, compañeros, con la autorización de las autoridades correspondientes y con el apoyo de la licenciada Ligia Hernández y del licenciado Giovanni Orellana, pues les quiero comentar que la otra semana pues es virtual. Esta semana estamos bien, ¿verdad? Seguimos con la virtualidad. Y la semana que corresponde del 19, que yo tenía pensado regresar, del 19 al 23, esa semana platiqué con el licenciado Orellana y él me dijo que se nos va a informar, creo que el día lunes, o la licenciada Hernández, no sé si ya se los comentó, pero ella también me apoya en el sentido de que vamos a dar la clase de Giovanni Orellana, procesal civil mercantil, la voy a dar yo el día lunes 19, la voy a dar igual que este día lunes a las 2 secciones, les voy a dar a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30. El licenciado Giovanni pues me dijo que podía tomarla, que si a mí me servía para adelantar un par de temas, creo que sí, vamos a adelantar con eso. Entonces el lunes 19, les informo, va a haber clase de Derecho Notarial para las 2 secciones a las 6 de la tarde en punto, para las 7:30, y concluimos esa clase. Y la clase del día 23, que corresponde también a la licenciada Ligia Hernández, pues ese día, tal y como es hoy, ¿verdad? Yo voy a dar a la sección C, les doy la clase a las 6 menos cuarto, y a la sección D a las 7 de la noche. Así que muchas gracias, compañeros. Me anticipo, pues al final les vuelvo a agradecer, pero me anticipo a agradecerles a ustedes su comprensión. Primeramente Dios, en septiembre, se lo dije a la otra sección, aunque sea, pues regreso con mis muletas, pero que llego a clases presenciales, pues voy a estar ahí con ustedes, porque ya lo necesito, quiero estar con ustedes, me gusta la presencialidad, es buena la virtualidad, pero quiero estar presentes con ustedes para los siguientes temas de derecho notarial. Bien, vamos a empezar el tema el día de hoy, compañeros, con la clasificación de las escrituras públicas. Por favor, recuérdense
les di 4 formas de acreditar la representación legal. Esas 4 formas de acreditar la representación legal, ustedes ya la conocieron, ustedes ya la saben. Me gustaría que este fin de semana, para los que no lo han hecho, pasen en limpio su escritura, compañeros, así pues con caracteres grandes, dejando 2 espacios entre renglón y renglón. Hagan su escritura pública, porque el lunes ya les voy a decir yo, del número a tal lado se llama introducción, de tal cláusula a tal cláusula se llama cuerpo, y de esta parte de la escritura para la firma del notario se llama cierre. Hagan sus anotaciones, porque en el examen les diré del caso concreto y de la escritura pública correspondiente, redacte únicamente la parte denominada cierre, esta parte, o redacte la parte de la escritura pública denominada introducción, ¿sí? Solo introducción y cierre voy a pedir, cualquiera de las variantes. Entonces sería bueno que ustedes lo pasaran en limpio, y el día lunes les voy a decir, de aquí para acá se llama introducción, de aquí para acá se llama encabezamiento, de aquí para... Y eso es lo que necesito que ustedes tengan claro para su examen, que si no estoy mal, me dijeron que empezaba más o menos la semana del 27, creo que es el 27 o 25, por ahí de esta semana de agosto. Bien. Por favor, entonces, si no tienen alguna otra duda, vuelvo a repetir, 4 formas de acreditar la representación. Me interesa que lean lo del mandato, me interesa que tengan claro lo del acta notarial para los gerentes, certificaciones de las partidas de nacimiento de los menores de edad, y la forma en que se acredita la representación legal de un alcalde, que se les dicté el día lunes, y ahí estamos con las 4 que tienen que aprenderse. Y para poder redactar en su examen van a tener que redactar, practicar y aprenderse las que lean lo del mandato. Me interesa que tengan claro el acta notarial para los gerentes, certificaciones de las partidas de nacimiento de los menores de edad, y la forma en que se acredita la representación legal de un alcalde, que se les dicté el día lunes, y ahí estamos con las 4 que tienen que aprenderse. Y para poder redactar en su examen van a tener que redactar, practicar y aprenderse las formas de redactar o de acreditar la representación legal. Bueno, empezamos entonces con la clasificación. Comienzo, y aquí arriba de mi cabeza van a encontrar ustedes donde dice la escritura pública, y hay 3 formas de hay 3 clases de escrituras públicas. Pero por favor anoten ustedes: clasificación notarial de las escrituras públicas, ¿sí? Así, clasificación notarial de las escrituras públicas. Van a encontrar ustedes, y a veces, ¿verdad? Yo en exámenes técnicos profesionales he preguntado cuál es la clasificación de las escrituras públicas, y a veces creo que acertadamente me responden o me dicen, mire, desde el punto de vista contractual civil, pues están las onerosas, están las gratuitas, están consensual, bilateral, unilateral, típicas, atípicas. Bueno, todo eso es desde el punto de vista civil, contractualmente hablando. Pero la que a nosotros nos interesa, y tengo aquí arriba entonces principales, complementarias, llamadas también accesorias o secundarias, y las escrituras públicas canceladas, ¿sí? Por favor, entonces, tomen nota: clasificación notarial de las escrituras públicas. Si en el examen yo les preguntara a ustedes, en la opción correcta encontrarán la clasificación notarial de las escrituras públicas, recuérdense que en la respuesta correcta pueden encontrar principales o secundarias y canceladas, o pueden encontrar principales, complementarias, canceladas, o pueden encontrar principales, secundarias o canceladas. Lo que quiero decirles es que las secundarias también son denominadas complementarias y también son denominadas accesorias. Por favor, ese es la clasificación de las escrituras públicas. Entonces, comienzo con la primera de ellas, que es la escritura pública principal, o también así le denominamos escrituras públicas principales. La escritura pública principal, compañeros, pues así se le denomina, ¿verdad? Principal, porque es independiente, porque nace a la vida jurídica única y exclusivamente ella misma,
independientemente de la existencia de cualquier otro documento. No necesita de la existencia de un documento, no necesita de la existencia de cualquier otra escritura pública o cualquier de otro asunto para que pueda nacer a la vida jurídica. Nace y subsiste por sí sola de manera independiente. Esa es la escritura pública principal. Si me pidieran ustedes un ejemplo, la escritura que les mandé a su correo, la que ustedes fotocopiaron, las que ustedes copiaron, las que ustedes imprimieron, esa escritura pública que yo les envié es una escritura pública principal, porque nació a la vida jurídica sin necesidad de la existencia de ningún otro documento. Nace a la vida jurídica por la expresión de voluntad de las partes contenida en esta. Aquí nace la escritura pública, esta es la escritura pública principal. Vuelvo a repetir, de manera independiente, no necesitó de la existencia de otro documento, de otra escritura, para poder nacer a la vida jurídica. Esa es la escritura pública principal. No nos podemos, digamos, equivocar en decir en qué consiste la escritura pública principal. Y luego, compañeros, viene la escritura pública, como así se le denomina, ¿verdad? Secundarias, accesorias o secundarias, ¿sí? Esas escrituras, así les podemos denominar, es accesoria, es complementaria o es secundaria. Es secundaria, su palabra lo dice, viene después de la escritura pública principal. Es accesoria a una escritura pública principal y es complementaria porque está complementando una escritura pública principal. Las escrituras públicas, entonces, complementarias, accesorias y secundarias, son aquellas que para poder nacer a la vida jurídica sí necesitan de la existencia de una escritura pública principal, no son independientes, ¿sí? Cualquier escritura pública que ustedes lean y que diga escritura pública de ampliación, tiene que tener como antecedente su escritura pública principal, la escritura pública que estamos ampliando, de tal suerte que ustedes van a tener su escritura pública principal y luego van a tener su escritura pública de ampliación, porque la escritura pública de ampliación van a ser a la vida jurídica existiendo una escritura pública principal. ¿Qué fundamento legal vamos a tener o qué fundamento legal buscamos? Pues recuerdan ustedes cuando vimos las prohibiciones del notario, en el artículo 77 del Código Notariado están las prohibiciones. Y claramente ahí hablábamos nosotros del principio de extraneidad, de que el notario no puede autorizar actos y contratos en favor suyo y de sus parientes, pero dice, sin embargo, dice, podrá con la antefirma por mí y ante mí autorizar los instrumentos siguientes, y entre esos instrumentos siguientes, en la literal E, vamos a encontrar nosotros que dice, las escrituras públicas de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Y el artículo 96 lo platicamos el semestre pasado, casi al final del protocolo, platicamos de la enmienda del protocolo en el artículo 96. Dice, cuando en el protocolo se incurrieren en los errores siguientes de forma, alterar la numeración cardinal de los instrumentos, o la foliación, o el orden de la serie, dejar una página en blanco, o inutilización de una hoja, o del pliego, o de varias hojas, como lo dice la ley. Simplemente les digo, la numeración fiscal, este es 25, este es 26. Si pusiéramos esta de primero, estamos alterando la numeración fiscal. Por consiguiente, tenemos que ir ante un juez quien hará constar en diligencia judicial la enmienda del protocolo. Alteramos la numeración, pusimos que la escritura pública número 100 2 veces, el juez tendrá que hacer constar que van a existir del año 2024 2 escrituras públicas número 100. En ese sentido, entonces, compañeros, las escrituras públicas de aclaración, accesorias o de ampliación, ¿sí?, tienen como objeto enmendar errores de forma, porque el notario le autorizan a que lo haga con las palabras por mí y ante mí. Entiéndase forma
la nacionalidad del compareciente, el estado civil, profesión, oficio, comercio, el domicilio, sus datos de identificación. Entonces, su documento personal de identificación, el notario omitió decirle que fue extendido por el Registro Nacional de las Personas. El notario omitió el último grupo del DPI, y entonces el notario va a poder ampliarlo porque es un error de forma, es requisito no esencial del instrumento público, y el notario podrá ampliar, ¿sí?, la escritura pública, ¿sí?, podrá ampliar la escritura pública por mí y ante mí, enmendando el error. ¿Y cómo va a ser el notario? Por mí, ante mí, otorgo escritura de ampliación de la escritura número 32, autorizada por mi persona, en el sentido de hacer constar que la nacionalidad de don Plutarco Jiménez Valdés es guatemalteca, ¿sí? Ese es el objeto, enmendar errores de forma, ¿sí?, no de los contenidos en el artículo 96. Entonces, esa es, digamos, la finalidad que tiene una escritura pública de ampliación. Y la doctrina, pues ustedes van a ver que muchos notarios dicen escritura pública de ampliación, de aclaración, de ratificación, de enmienda, de aceptación. Pero todas las escrituras públicas, dice la doctrina, todas las escrituras públicas son escrituras, todas las escrituras públicas que enmiendan errores son escrituras públicas de ampliación. ¿Por qué? Porque amplían el contenido de una escritura pública principal, porque está ampliando el contenido de la escritura pública principal, ¿sí? Por eso le llaman secundarias, complementarias o accesorias, porque están prácticamente ampliando el contenido de una principal. Y como decimos, otorgo escritura de ampliación en el sentido de aclarar que el número de finca correcto es tal, o en el sentido de modificar el interés pactado en la escritura pública, haciendo constar que en la escritura pública se consignó incorrectamente que era el 2.5% mensual, cuando en realidad debe de entenderse que el interés correspondiente o el interés que devengará el capital adeudado es de 1.5% mensual, ¿sí? Ese es el sentido, el sentimiento es la aclaración. Vamos a aclarar errores de forma, ¿sí? Y ahorita explico los errores de fondo, ¿verdad? Bien, el notario entonces, vuelvo a repetirles, el notario podrá enmendar errores de forma, ¿sí?, con las palabras por mí, ante mí, pero cuando sean errores de fondo, entiéndase, objeto del instrumento, del contrato, interés pactado, plazo pactado, lugar de pago, todas las modalidades de las estipulaciones contenidas en la escritura pública, no pueden modificarlas, ampliarlas, corregirlas, enmendarlas, no puede el notario con las palabras por mí, ante mí, porque afecta el fondo del asunto, porque afecta el fondo del negocio jurídico. Yo decía en la otra sección, y siempre lo repito cuando vemos este tema, imagínense ustedes la incertidumbre, imagínense ustedes la falta de certeza jurídica que existiría si el notario pudiera hacer ampliaciones de fondo en una escritura pública con las palabras por mí, ante mí. Podría haber complicidad con cualquiera de las partes, el vendedor, el comprador, en el sentido de poder enmendar errores contenidos en la escritura pública con las palabras por mí, ante mí. Por eso, cuando son errores de fondo, se necesita la comparecencia de todos los otorgantes para poder ampliar, para poder enmendar, para poder corregir, para poder modificar, para poder aceptar el contenido de un contrato. ¿Por qué razón? Porque la ley dice que el notario, por mí, ante mí, solo puede enmendar errores de forma. Si no, imagínense ustedes,
Si se pudiera el notario, pudiera enmendar errores de fondo, qué fácil sería que el arrendante y el inquilino otorguen una escritura de arrendamiento, el notario hace la escritura, y una vez firmada la escritura, pues qué fácil sería que el notario, pues con complicidad del arrendante, le dijera: mira, modifiquémosle la renta al inquilino, en lugar de que sean 3.000, pongámosle que la renta es de 4.500 mensuales, y el notario hace su escritura de ampliación en el sentido de aclarar que la renta correspondiente al arrendamiento del inmueble identificado en la escritura pública que se amplía no es de 3.000, sino que correctamente es de 4.500. Eso es una incertidumbre, inseguridad jurídica. No puede el notario enmendar errores de fondo, ¿sí? Lo mismo sería con el interés pactado, ¿verdad? Qué fácil sería el interés, entonces en lugar de 1.5 pongámosle 2.5, y el notario lo hace por mí ante mí. O lo que es peor, en este sentido, por eso escribía yo aquí, si el notario puso que la finca es la número 320, folio 15 del libro 18 electrónico de Guatemala, al momento de llegarlo a inscribir el instrumento, la escritura pública o el contrato, se suspende porque esa finca no es propiedad del vendedor. Y cuando analizan el contenido de la escritura pública, se dan cuenta que el número de finca es la 328 y no 320. Ese es fondo. Ese es el objeto del negocio jurídico. El notario no puede ampliar ese contrato, esa escritura pública, con las palabras por mí ante mí. Miren la falta de certeza o de seguridad jurídica. Debe de comparecer vendedor y debe de comparecer comprador para poder otorgar la escritura de ampliación. Y es más, si son 2 compradores y si son 2 vendedores, deben de comparecer los 4, ¿sí? Y por eso, compañeros, en escrituras públicas de ampliación, cuando son de fondo, pues mejor si el error se determina rápida y brevemente, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, si llegara a morir uno de los vendedores, pues, o uno de los compradores, pues definitivamente, compañeros, ahí, ¿cuál es claro, la ley nos va a dar siempre soluciones, pero la tardanza, el tiempo, el trámite, el juicio que tenemos que hacer, ¿sí? Aquí imagínense, alguien muere, tendríamos que seguirle un proceso intestado, nombrar un administrador de la mortual, y el administrador de la mortual tendría que otorgar la escritura pública de ampliación para que pudiera ampliarse esa escritura pública. Por eso, compañeros, insisto, la escritura pública de ampliación que enmiende errores de forma, por mí ante mí. Las escrituras públicas de ampliación que enmiende errores de fondo, solamente con la comparecencia de todos los otorgantes, ¿sí? Y ahora, como lo dije en la otra clase, el único requisito esencial que el notario puede ampliar, y por favor pongan atención, bueno, yo sé que hoy es día viernes, pero solamente hay 70 alumnos conectados en la sección D, de 246 alumnos vi hoy que había en la sección D, solamente hay conectados 70, a ustedes se los digo. El único requisito esencial contenido en el artículo 31 del Código Notariado, que se puede ampliar con las palabras por mí y ante mí, el único requisito esencial, porque todos los demás requisitos esenciales tienen que ampliarse con la comparecencia de todos. Pero el único requisito esencial que se puede ampliar con las palabras por mí ante mí, que lo va a ampliar el notario, es el requisito de la razón de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación legal, la cual conforme a la ley y a juicio del notario es suficiente para el otorgamiento del contrato. Eso sí lo puede ampliar el notario por mí ante mí. ¿Por qué? Porque el único responsable de calificar el documento con el cual se está acreditando, el único responsable es el notario. Por consiguiente, él sí podría ampliar, decir, mire, omití decir que era suficiente y conforme a la ley, él lo puede ampliar. Es el único requisito. Los demás requisitos contenidos en el artículo 31, o sea, los 5 demás requisitos del artículo 31, solo y exclusivamente se pueden ampliar con la comparecencia de los demás otorgantes.
Si por ejemplo en la escritura pública se puso que el vendedor es don Carlos Gilberto Monzón Valladares, ¿sí? Pero el Valladares se lo pusieron con Z y es con S de Valladares, pues lógicamente tienen que suspender esa escritura pública, ese contrato, porque no es la misma persona la que está vendiendo, ¿sí? Ese es un requisito esencial, el nombre y los apellidos, sí. Tiene que comparecer todos, diciendo que por error consignaron incorrectamente el segundo apellido del vendedor como Valladares con Z, siendo el correcto y el que se debe de tomar como consignado el Valladares con S. Y ahí lo amplían todos los comparecientes. Todos los demás requisitos esenciales obligatoriamente deben de hacerse con la comparecencia de los otorgantes. Solo la razón de haber tenido la vista, y les digo porque podría hacerlo una pregunta de falso y verdadero, ¿verdad? El requisito esencial del nombre y apellido de los otorgantes puede ampliarse con las palabras por mí y ante mí, falso o verdadero. Pues con lo que yo les acabo de decir, con lo que yo les acabo de explicar, es falso, ¿verdad? Porque eso no se puede ampliar por mí ante mí. Tiene que ser con la comparecencia de todos los otorgantes. Bien, compañero Azurdia, cuando empecé a explicarles a ustedes las escrituras, aquí arriba están, las escrituras complementarias, accesorias o secundarias, me fui al artículo 77 literal E y les dije, las escrituras públicas de ampliación, ¿sí? Todas las escrituras de ampliación, de aclaración, de modificación, de ratificación, de aceptación, todas esas escrituras son complementarias, tal como usted lo está diciendo. Están dentro de las complementarias, están dentro de las accesorias, están dentro de las secundarias, porque es lo mismo. Si yo les pregunto a ustedes en el examen, les digo, las escrituras desde el punto de vista del derecho notarial se clasifican en principales, accesorias y canceladas, esa es la opción correcta. Si les agregara en lugar de accesorias, pongo complementarias, principales y canceladas, es la opción correcta. Y si le pusiera principales, secundarias y canceladas, es la opción correcta. ¿Sí? Entonces, por favor, las escrituras públicas, secundarias, accesorias y complementarias son escrituras públicas, ¿sí? Así como se dicen, que van a ampliar, modificar, ¿sí? Una escritura pública principal. Por eso complementa, por eso modifica, por eso es accesoria y por eso es secundaria. Jazz Cruz, ¿cuál dijo? El artículo 31, numeral 3, ¿verdad? En el artículo 31, numeral 3 lo dice, y si no, pues también lo pueden ver en el artículo 29, numeral 5. Ese es un requisito general, pero así, digamos, con puntualidad, tal como lo dice la compañera Heidi de León, el artículo 31, numeral 3 dice: la razón de haber tenido a la vista los documentos con los cuales se acredita la representación legal. Eso es un requisito esencial, que lo puede ampliar el notario si lo hubiere omitido. Si el notario omitió decir, doy fe que tuve a la vista la certificación con la cual se acredita la representación que se ejerce, la cual conforme a la ley en mi juicio es suficiente, si no lo puso, lo puede ampliar el notario con la escritura pública de ampliación, ¿sí? Aclaración, con las palabras por mí ante mí. Los demás requisitos contenidos en el artículo 31, tal y como lo dice la compañera, pues definitivamente debe hacerse con comparecencia a los demás. Diego Lazo, si es error del notario, si es por mí ante mí, pero si es algún dato como del compareciente, debe firmar todo lo demás. Si es un dato que no es requisito esencial,
sí puede hacerlo el notario con las palabras por mí, ante mí, bien. O sea, que si el notario dice algún dato como nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, comercio, domicilio, eso, o en la forma de identificar al compareciente, esos son requisitos no esenciales que el notario sí puede ampliar con las palabras por mí, ante mí. Ahora, como el nombre y apellidos de los otorgantes son requisitos esenciales contenidos en el artículo 31 del Código Notariado, eso no lo pueden ampliar con las palabras por mí, ante mí. Si el error fue en el nombre del comprador, si el error fue en el nombre del vendedor, obligatoriamente deben de comparecer. Si fueron 2 vendedores y 2 compradores, tienen que comparecer los cuatro otorgantes, 2 vendedores y 2 compradores, a manifestar que por un error se consignó incorrectamente el nombre de uno de los compradores o uno de los vendedores. Siendo el correcto, ya les expliqué, Valladares con S, Valladares con Z que tenía incorrectamente. Después hubo. Es correcto, Hugo. Si usted, por ejemplo, se le olvidó ponerle el último grupo de números al DPI, por ejemplo, usted dice y se identifica con el documento personal de identificación número, CUI número 2321-40332, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Olvidó usted poner el 0101 o el 0214, usted puede ampliarlo por mí, ante mí, diciendo que por un error consignó de manera incorrecta el documento personal de identificación del señor Rubén Darío González Gómez, siendo el número correcto de conformidad con el documento personal de identificación que tiene a la vista, ¿sí? Número tal y tal y tal, y lo pone de manera correcta y amplió la escritura pública. Eso lo puede hacer usted por mí, ante mí. Si usted omitió decir que era guatemalteco, ¿sí? Y entonces va a decir usted que es una nacionalidad guatemalteca. Más que todo en estos datos lo que hay son omisiones, ¿verdad? En el DPI puede ser un error, en los datos puede ser omisiones, ¿verdad? Usted omitió decir su profesión, omitió decir su profesión, omitió el domicilio, eso lo puede ampliar por mí, ante mí. Pero todo lo que sea de fondo, entiéndase, por ejemplo, el número de finca, interés pactado, el plazo, los abonos, dónde se va a hacer el pago, la cesión de la cesión de derechos, si se puede ceder el crédito con aviso previo o posterior notificación, todo eso debe de ser modificado por escrituras públicas de ampliación. Y les doy el fundamento legal de lo que establece la ley. Dice el artículo 1578 del Código Civil, por favor, estudien, leen este artículo. Recuérdense que todos los artículos que yo menciono en clase pueden ser materia y objeto de examen. Entonces, por favor, tomen nota. Dice, artículo 1578. La ampliación, ratificación o modificación de un contrato debe hacerse constar en escritura, debe hacerse constar en la misma forma que la ley señala para el otorgamiento del propio contrato. Y eso establece la ley, eso lo dice, debe hacerse en la misma forma. Pues lógicamente, si no se puede hacer por mí, ante mí, es y significa que debe hacerse con la comparecencia de todos los otorgantes. Artículo 1578 del Código Civil, ¿sí? Esa es la escritura pública de ampliación o declaración. De acuerdo con Ticars, o sea que los errores de fondo son los requisitos esenciales. Si lo quisiéramos ver de esa manera, pues no tan específicamente así, pero sí, ¿verdad? Todos los requisitos esenciales, si usted omita, son errores de fondo. Todos los requisitos esenciales que están contenidos en el artículo 31, a excepción, ¿verdad?, de lo que ya les dije, la razón de haber tenido a la vista los documentos.
Miren, requisitos esenciales, dice lugar y fecha del otorgamiento. No puede hacer usted una escritura de ampliación por mí ante mí, porque la fecha y hora es un requisito esencial. Usted no puede decir que el contrato se otorgó ayer y fue hoy, no lo puede usted ampliar. Para ratificar o para cambiar la fecha de un contrato, pues lógicamente tendría que hacerse con la comparecencia de todos los otorgantes. Ojo y cuidado, aquí puede haber falsedad. La escritura pública, el notario cometió un error, le puso 10 de agosto y el 10 de agosto es mañana, y le puso 10 de agosto a esta escritura pública, hoy 9 de agosto, ¿sí? No puede el notario, ya firmaron los otorgantes, ya no puede decir que era 9 de agosto, él le puso 10, la fe pública del notario. Para alterar esa fecha, para alterar como lo dice la ley aquí, lugar y fecha, tiene que ser con la comparecencia de ellos. Ellos comparecen y dicen que por un error se consignó que la fecha del instrumento público número 40 se consignó que era el 10 de agosto, siendo la fecha correcta el 9 de agosto, por lo que ratifican que el otorgamiento de la misma en firma y aceptación y todo fue el día 9 de agosto del presente año. Eso tiene que hacerse a través de una escritura pública de ampliación con la comparecencia. Luego, nombres y apellidos, ya les dije, eso es un requisito esencial, es de fondo. La intervención de un intérprete, requisito esencial, es de fondo. La relación del acto o contrato con todas sus modalidades, aquí cabe lo que yo les decía a ustedes. Estipulaciones, modalidades, condiciones, reservas de la escritura pública, que es el numeral 5, y en el artículo 29 es el numeral 7, eso solamente se puede ampliar, porque dice, la relación del acto y contrato, cuando usted vende una finca, tiene que hacer relación del contenido de la finca, que la finca es la número 328, folio 15 del libro 18. Si incorrectamente le pusimos finca 320, tienen que comparecer todos los otorgantes a decir que por un error se consignó incorrectamente que la finca, objeto de la venta, contenía en la escritura pública número 40 y que se amplía por el presente instrumento, es el número correcto 320 y no como incorrectamente se consignó. Eso es lo que tiene que hacerse en una escritura de ampliación con la comparecencia de todos. Y la última dice, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital. Si faltó una firma, compañeros, ese instrumento público adolece de nulidad. Ese instrumento público no pueden hacer a la vida jurídica porque no puede ampliar usted escritura pública por la falta de una firma. Simplemente lo que habría que hacer ahí es que si faltó una firma, decirle a la persona que no firmó que vaya a firmar y el instrumento público ya es perfecto. Ahí no vamos a hacer una escritura de ampliación, ¿verdad? ¿Por qué razón? Hay falsedad de parte del notario. El notario puso, leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Y el notario pone ante mí y firman, ya dijo que todos los comparecientes y otorgantes firmaron. Y luego va a hacer una escritura de ampliación diciendo que por un error faltaba una firma. Entonces no es error, lo que es falsedad material. Él dijo que estaba firmada el instrumento público y que en su presencia él está poniendo ante mí, ahí es falsedad. Ahí lo que tiene que hacer el notario es buscar al compareciente, al otorgante, y decirle, mire, háganme favor, firmen la escritura y ya pueden hacer a la vida jurídica tal y como es. Por eso le decía yo, con mi reserva del caso, creo que usted correctamente lo dice, todos los requisitos esenciales, a excepción del numeral 3, deben obligatoriamente ampliarse con las palabras, con la comparecencia de todos los otorgantes. No se puede con las palabras por mí entero, ¿sí? Y ahí, José Lu. Yo creo que aquí lo confundió José Lu. Para los requisitos esenciales se pueden utilizar ampliando, usando las palabras, no es al revés. Los requisitos no esenciales, ¿verdad? Y que sean de fondo, de forma, lo puede ampliar el notario con las palabras por mí ante mí, tal y como lo dice el artículo 77, literal E. Pero los requisitos esenciales contenidos en el artículo 31 solo
La razón de haber tenido a la vista los documentos puede ampliarse con las palabras por mí ante mí. Los otros 5 requisitos esenciales solo y única y exclusivamente con las palabras por mí y ante mí. ¿Sí? Muy bien, José. Pero entonces, si usted sabe que le faltó, afortunadamente lo entendió correctamente. Entendió que no esenciales, por mí ante mí, los esenciales solo con la comparecencia de todos los otorgantes, a excepción de lo que ya platicamos, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Bien. Si no hay ningún otro comentario de estas, ya hablamos de las escrituras públicas principales, ya hablamos de las escrituras públicas complementarias, accesorias, secundarias. Bueno, si no hay ningún comentario, vamos entonces a pasar a las escrituras públicas canceladas. ¿Sí? Bueno, no sé si correctamente en la doctrina, correctamente en la misma ley, correctamente se dice escritura pública cancelada. Una escritura pública, para que se le pueda llamar escritura pública, para mí debería de por lo menos tener su introducción, su cuerpo y cierre. Pero decía yo en la otra clase, y lo dije el primer día de clase, que nuestro código notariado tiene, la mayoría de artículos son de carácter de derecho adjetivo. Aquí tiene más que todo formas o normas de procedimientos. Con poca fortuna nos da a nosotros una buena definición de instituciones del derecho notarial, pero lo que yo les digo para confirmar y ratificar esto que les estoy diciendo es que el código notariado, la ley, no dice el tratamiento, el procedimiento que le debemos de dar a una escritura pública cancelada. O sea, no dice cómo la vamos a cancelar, en qué momento la podemos cancelar, en qué parte de la escritura la podemos cancelar, si en la introducción, si en el cuerpo, si en el cierre, si solamente componiendo número 42 en la ciudad de Guatemala el 9 de agosto y ya la podemos cancelar. Eso no dice la ley. ¿Cómo la cancelamos? Tampoco lo dice la ley. O sea, no nos dice el procedimiento de esa escritura pública cancelada. Lo que sí es cierto es que la escritura pública cancelada forma parte del protocolo, ocupa lugar en el protocolo y ocupa lugar en el índice del protocolo, porque en el protocolo está ocupando un lugar, está ocupando ese espacio. Y entonces vimos el índice el semestre pasado, ya en las últimas clases que les puse aquí el índice del protocolo, ustedes se dieron cuenta, les puse el ejemplo de cancelada la escritura. Tiene que ocuparlo, ¿por qué razón? Porque no podemos alterar el orden de numeración de una escritura pública. Porque si cancelamos las 5, ¿sí? Y como no nace a la vida jurídica, hagamos caso omiso de esa escritura pública cancelada, al revisar el protocolo habrían 2 escrituras número 5, la 5 cancelada y la 5 autorizada. Y eso la ley no lo permite, y por eso existe la escritura pública cancelada, que la única obligación que tiene el notario es de que forme parte en el protocolo, que forme parte en el índice del protocolo y además que dé un aviso de cancelación, un aviso que diga que se está cancelando. ¿Sí? Pero no nos dice cómo hacerlo, qué razón se le pone, en qué caso lo hacemos, no lo dice. Fíjense que si nos ponemos a ver la ley, en la ley vamos a encontrar tan solo y únicamente 2 artículos que se refiere a las escrituras canceladas, pero no porque diga que es una escritura cancelada, que la defina, no lo dice. Que nos diga cómo la cancelamos, no lo dice. Cómo la debemos de cancelar, no lo dice. Simplemente por la existencia de esos 2 artículos nosotros debemos de inferir o de suponer o de afirmar que hay escrituras públicas o instrumentos públicos cancelados. Y fíjense lo que dice el artículo 37 en la literal B. Dice: dar aviso dentro del término indicado, o sea, dentro de los 25 días siguientes, dentro de los 25 días hábiles siguientes a la cancelación o a la fecha del otorgamiento de la escritura en su caso, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia,
o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados. Eso es lo que dice la ley. De los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado, ya no existe papel sellado, ni se paga impuesto tampoco, ahorita lo explico, y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí debemos inferir que existen instrumentos cancelados, pero la ley no dice que es un instrumento cancelado. No dice si nace o no nace a la vida jurídica. Nosotros, por su peso, la lógica jurídica, sabemos que la palabra cancelar no le daría vida jurídica al instrumento público. No nace a la vida jurídica. Y luego, eso creo que fue materia de examen, ese artículo lo pregunté, no sé si directamente con los honorarios, pero el artículo 109, numeral 3 del Código Notariado, en la parte del arancel, numeral 3 dice: por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderían si se hubiera autorizado. Aquí es otro artículo que dice por escrituras canceladas, y tenemos que pensar, bueno, entonces sí existen las escrituras canceladas porque podemos cobrar por ellas, pero ¿cómo las cancelamos? ¿Cómo debemos de tratar a la escritura cancelada? No dice la ley, simplemente dice que no nace a la vida, no dice ni siquiera que no nace a la vida jurídica. De los instrumentos cancelados, dice, solo se dará un aviso al director del Archivo General de Protocolos, informándole que se canceló el instrumento. ¿Y qué dice el artículo 37, literal B? Que lo que le interesa al director del archivo es número y la fecha del instrumento cancelado. Eso es lo que le interesa al director del archivo, saber el número y la fecha del instrumento cancelado. Fíjense que el profesor que nos daba a nosotros clases, cuando nos dio este artículo y nos platicó esto, nos decía: yo la palabra cancelada le pongo a la escritura y ya no nace a la vida jurídica. Y situación o cosa más cierta, pues definitivamente así es, ¿verdad? Con la palabra cancelada ya no nació a la vida jurídica, mucho menos si no están las firmas de los otorgantes, porque con la falta de una, dos o tres firmas, o toda la de los otorgantes, ya no nace a la vida jurídica. ¿Por qué? Porque no se cumple con el requisito esencial contenido en el artículo 31, numeral 6, donde dice la firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Ahí está claro, ahí está con claridad. No hay firmas, no nace a la vida jurídica. Ponemos la palabra cancelada y se termina. Van a ver ustedes algunos compañeros que trabajan con notarios, o cuando ya vean algún protocolo, o cuando hagan algún trabajo, o cuando les puedan hacer ustedes avisos de cancelación, van a ver ustedes que muchos notarios lo que hacen es una razón. Y entonces ponen razón, ¿sí? Se cancela la presente escritura en virtud de que uno de los compradores, o uno de los vendedores, o uno de los otorgantes se negó a firmar el instrumento público. Conste y ya está. Yo simplemente, compañeros, a pesar de que somos como 4 o 5 notarios donde yo trabajo y cartulo, ahí a veces nos ponemos de acuerdo y uniformamos criterios, pero en el caso de la cancelación todos tenemos el mismo criterio, solo le ponemos razón. Se cancela la presente escritura en mismo lugar y fecha de su inicio. Punto. Se canceló. Yo les digo, hay notarios que ponen el motivo de la cancelación. Yo he visto razones donde dice se cancela la presente escritura en virtud de haber se cometido error en su impresión, o haberse negado a firmar el vendedor o uno de los otorgantes. Si ustedes lo quieren, lo pueden poner. ¿Por qué? Porque la ley no lo dice, ¿verdad? La ley no dice cómo lo debemos de cancelar. Si le quieren poner esa razón, pónganle esa razón, ¿sí? Y firman el instrumento y no nació a la vida jurídica. Por supuesto, compañeros, que cuando no están todas las firmas, yo comparto la opinión de mi profesor que decía la palabra cancelada. Pero si hay 3 firmas en el instrumento público y eran 4, para mí, pues yo creo que ahí sí vale por haberse negado uno a firmar uno de los otorgantes. Conste, se firma y se acabó. Yo creo que con eso es suficiente.
Bien, me había quedado con José Andrés Morales, dice qué artículo dijo de las canceladas. 37, literal B, y el artículo 109, numeral 3. Esos son los únicos donde van a encontrar ustedes, donde suponemos, donde tenemos que, ahí sí que inferir de que existen las estructuras canceladas, ¿verdad? No se indica la razón, no, la razón, como les vuelvo a repetir, si se pone razón, hago constar, no, si se pone hago constar, no dice la ley nada. Nosotros lo hacemos así, lo ponemos cancelada o se cancela la presente escritura por haberse negado, se cancela la presente escritura por error en su impresión. A nosotros nos ha sucedido, pues no solo a mí, a nosotros notarios, a veces compañeros, la impresora, no sé, traba el papel y a veces pues se dobla el papel y imprime mal. Lógicamente cancelamos esa escritura pública y si quieren ahí sí cabría pues ponerles, se cancela la presente escritura en virtud de haber incurrido en error en su impresión, porque va a ser evidente, ¿verdad? Pero de ahí no hay necesidad que le pongamos nosotros pues alguna justificación. César Gutiérrez, ¿cuántas escrituras se pueden cancelar al año? ¿Cuántas, compañeros? No hay, no, la ley tampoco lo dice, ¿verdad? O sea, no es una cantidad, llamémosle, que no tiene, ¿verdad? La cantidad no está determinada. La cantidad de escrituras públicas canceladas puede superar la cantidad autorizada, sí. Pueden ser 100 escrituras, 90 canceladas y 10 autorizadas, eso sí. Y les comento, en la empresa empezaron a decir que por cada escritura cancelada al notario le iban a pagar cierta cantidad de dinero y que la que escrituraba a ella le iba a corresponder el pago de esos honorarios. A nosotros no nos pareció justo, ¿verdad? Por el tema y la cantidad de escrituras que tienen que hacer, pero créanme que a raíz de eso, la cantidad de escrituras públicas que se cancelaban fue menor. La cantidad de escrituras públicas se cancelaron menor. Pero lógicamente también, ¿verdad? Hay situaciones en que no es imputable al trabajador, no es imputable al secretario, a la secretaria, al procurador, la cancelación de la escritura. Allá se nos da mucho cancelaciones cuando a fin de mes ya tenemos todas las escrituras listas para la compraventa de los bienes y sencillamente no comparecen los vendedores, los compradores, se arrepintieron, ya no quieren la devolución de su enganche y todo, entonces ya no firman el instrumento público. Y el otro tema es que si es al último mes, digamos el 31 de julio, el último día del instrumento público, pues si no se firmó, pues tendría que pasarse hacia el otro mes, con las dificultades que tenemos, molesta el vendedor si la cancela la escritura, pues se molesta, él confirmada la escritura le dan su comisión de la venta. Todas esas circunstancias son las que, digamos, pueden provocar una cancelación que definitivamente no es imputable al operador, ¿verdad? Artículo 37, ahí estamos, hay más comentarios. Aquí vamos. ¿Un notario puede cancelar una escritura? Sí, sin haber motivo, sí, compañeros. Sin haber motivo, sí. La escritura pública, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una hoja en blanco, dejó la hoja en blanco y empezó aquí, pero se dio cuenta del error. Pues aquí puede hacer la escritura, si aquí empezó la 104 y se quedó en blanco, pues entonces aquí hace la 104, aquí pone 105, hace la 104 y la cancela, ¿verdad? Porque la 104 realmente no van a hacer a la vía jurídica, y puede hacerla, la puede cancelar, esa escritura la puede cancelar, ¿verdad? Yo les cuento de un bufete que tenían así las 55 hojas de papel de protocolo y la secretaria empezó a utilizar la serie que no correspondía. Y entonces se dieron cuenta de la escritura y cuando se dieron cuenta de ese error,
pues así fue como lo enmendaron. Esta escritura, como no la habían firmado ni nada, era la 108, a esta le pusieron 109. Y a esas 55 hojas le pusieron la 108. Y lo que hicieron fue hacer una escritura de sociedad anónima, una de las grandes que lleva un montón de hojas, la imprimieron ahí y luego la cancelaron. Y prácticamente cumplieron con eso, ¿verdad? Utilizaron las 55 hojas, la cancelaron y no tuvieron ningún problema con haber dejado hojas en blanco. O sea, el uso, cómo van a utilizar las escrituras canceladas, pues definitivamente es como el notario, ¿verdad? Legalmente lo quiere hacer. Legalmente lo quiere hacer. Como se recuerdan cuando yo estaba de pie, pues les decía, me vengo para este lado como profesional y me vengo para este lado como profesor. Yo les digo, esas soluciones en el uso de una escritura cancelada se puede hacer y me pongo como profesional. Claro, si me pongo como catedrático, les digo, eso no lo pueden hacer. Ahora, como profesional que ejerzo la profesión, para resolver un problema del protocolo sin que vaya a mediar algo ilegal o que se esté cometiendo violaciones a una norma, se puede hacer y no hay ningún problema. La razón no se, José Lu, ¿verdad? La razón solo se pone, se cancela la presente escritura, conste, la firmo y se acabó. La ley dice que usted debe dar un aviso al director del Archivo General de Protocolos, sí, dentro de los 25 días hábiles siguientes, donde conste, sí, que usted canceló el instrumento público y la fecha. Eso es lo que dice la ley, sí, para que usted lo haga. No pague impuesto, dice en papel sellado, pero no pague impuesto, porque la ley del impuesto de timbres y papel sellado dice, están exentos del pago del impuesto, dice, todos aquellos trámites memoriales, solicitudes administrativas, ¿sí? Entonces, este es informe, es un aviso administrativo, por consiguiente no paga ningún impuesto, es una hoja de papel MON, tamaño oficio, tamaño carta, donde se dice, señor director del Archivo General de Protocolos, así lo hacemos en la empresa, ¿verdad? La ley no dice eso, pero lo hacemos así. Edificio Jade, su despacho, de manera atenta informa a usted de conformidad con el artículo 37 literal B del Código Notariado que hoy, 9 de agosto del presente año, procedía a cancelar el instrumento público número 72 para los efectos legales correspondientes, sin otro particular, mi firma, mi sello, mi número de clave, y con eso suficiente que ustedes ya cumplieron en avisar que el instrumento público fue cancelado. Y miren, el 37 dice el número y la fecha del instrumento cancelado, nada más, ¿sí? Cuando, vamos a ver, bien, ahorita pregunta César, ¿verdad? César Gutiérrez, pero cuando le piden presentar, o sea, revisar el protocolo, preguntan por qué se canceló, no preguntan. Lo único que le van a decir, mire, usted tiene cancelada la escritura 75, por favor enséñeme el aviso, en los atestados tiene que ir ese aviso. Aquí está, mire, aquí avisé yo que cancelé la escritura 75. No, ellos no le van, como la ley no dice que tiene que justificar la cancelada, no, ahí se canceló, con solo la palabra cancelada, basta y suficiente, se canceló. No le van a decir, mire, ¿y por qué canceló esta escritura? No, sinceramente, eso sí no es de interés del archivo de protocolos. Es mi protocolo, quien perdió las hojas, esas 55 hojas que utilizaron, 500 quetzales que utilizaron, eso fue problema del notario, y eso del notario, ahí sí, en ese sentido, si no, ni le interesa, ni tendría por qué meterse el inspector, ¿verdad? Emerson Sarceño, cuando se cancela la escritura es obligatorio avisar por escrito a los comparecientes. Emerson, yo aquí le contesto como profesor, ¿sí? Como profesor. Creo que la pregunta suya va dirigida más a un profesional, ¿verdad? Y yo le diría, como profesional, puede ser que suceda, pero no podemos hacer eso. La escritura pública, una vez firmada por los comparecientes, ya no puede cancelarse. No tiene que nacer a la vida jurídica. Eso definitivamente usted no le puede decir posteriormente
al vendedor y al comprador, miren, les aviso que cancelé la escritura número 50, eso no puede, porque ya nació a la vida jurídica. Y yo siempre pongo de ejemplo eso. ¿Qué pasa si el vendedor y el comprador ya firmaron la escritura de compraventa y cuando yo vaya a firmar me quitan el lapicero y me dicen, no firmen, que ya no queremos la escritura? Eso no lo podemos hacer. Yo como notario ya tengo la obligación, y aquí vamos a ver eso, la autorización, tengo la obligación de autorizar esa escritura porque ya se cumplieron con todos los requisitos, ya están las firmas, tengo que obligatoriamente que cancelarla. Y les pongo de ejemplo entonces, que si ellos insisten y me dicen, mire licenciado, pero ya es que no, y él ya me devolvió el cheque, yo le devolví las llaves de la casa, ya no queremos nada, ¿correcto? La escritura número 40 es el contrato de compraventa. La escritura número 41 se hace la rescisión del contrato. Manifiestan los otorgantes que por escritura número 40 otorgaron compraventa de tal finca, por convenir a sus intereses, ¿verdad? Y sin imputarse causa alguna para ello, para ambos, otorgan escritura de rescisión del contrato contenido en dicha escritura y se terminó y ya. Con la 40 nació la vida jurídica, con la 41 rescindieron y se acabó. Pero una vez firmada, no se puede cancelar el instrumento público. Como catedrático, me vengo de este lado y como catedrático le respondo a usted este tema. Por el principio de inmediación notarial y de unidad del acto, los clientes tienen que enterarse que usted canceló la escritura pública. No les tendría que dar aviso, porque ellos tienen que darse cuenta que usted canceló ese instrumento público. Miren, señores, fíjense que cometí un error en esta escritura, voy a cancelar la escritura número 40 delante de ustedes, inmediación, unidad del acto, y en la 41 voy a hacer la escritura que ustedes querían, y hago la escritura. O sea, ellos no se van a enterar de manera posterior, ellos obligatoriamente en ese momento cancelo la escritura y no es de manera posterior. Esa es mi respuesta. Correcto, Kimberly Obando me está confirmando el tema, ¿verdad? Una rescisión para que la escritura pues regresen las cosas al estado en que se encontraba. ¿Sí? Bien, creo compañeros que ya son las 8:06. Aquí terminé con la otra sección, aquí termino con ustedes la escritura cancelada. Por favor, vuelvo a repetirles, si la escritura que yo les mandé, que ustedes fotocopiaron, la tienen ustedes en fotocopia o en copia, si pudieran mañana o el domingo, cópienla en hojas de papel bond, así, vuelva, se les va a quedar, van a estudiar y además, el día lunes les voy a decir, la introducción de la escritura pública es de donde dice número a tal cosa, el cuerpo es de tal parte a tal parte y el cierre es de tal parte a tal parte, porque en el examen les voy a preguntar así, del caso concreto y contrato que usted deberá fraccionar en escritura pública, ¿sí? Elabore única y exclusivamente la parte denominada introducción o puede ser el cierre en otra variante. Cuerpo no voy a preguntar. Así que ustedes tienen que saber de dónde a dónde es, porque si alguien me escribe de más, digo, pues escribió de más, está bueno lo demás, pero no sabe cuál es la parte de la escritura pública llamada introducción, y de 10 puntos le bajo por lo menos 3 o 4 puntos porque no sabe cuál es la parte de la escritura llamada introducción. Así que les dejo como tarea eso, nada más, que pasen en limpio su escritura y primeramente Dios los miro el día lunes con ustedes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias compañeros por su tiempo, por su colaboración y pues lógicamente también, ¿verdad?, por su comprensión por el tema de la virtualidad y nos miramos el día lunes. Feliz noche compañeros, muchas gracias.